La Academia de Marketing Online, episodio 356. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenida a un nuevo episodio de la Academia de Marketing Online, tu podcast sobre negocios en Internet, branding personal, comunicación y emprendedores extraordinarios. Si es la primera vez que escuchas el programa, yo soy Óscar Feito y voy a ser tu anfitrión en este apasionante viaje a través de los negocios en la red. Cada lunes, aquí en el podcast, vas a recibir una buena cucharada de formación, inspiración y motivación para ayudarte a construir el negocio de tus sueños en Internet o aprovechar el poder de la red para llevar tu actividad profesional al siguiente nivel. Hablando de cucharadas, emprender es muy parecido a cocinar, ¿verdad? Las dos cosas surgen de la pasión y el deseo de compartir. En ambos casos hay que combinar distintos ingredientes con precisión en el momento adecuado y en el orden correcto. Y en las dos cosas te puedes quemar. De la misma forma que un buen negocio va más allá de intercambiar tiempo por productos o servicios, la buena cocina va más allá de llenar el estómago. Hay un componente emocional en la cocina profesional, un afán por estimular todos los sentidos del comensal y controlar su experiencia de principio a fin. Y por eso, a diferencia de otras profesiones vocacionales, los chefs de élite también son emprendedores. Son creadores y aventureros que un buen día decidieron salirse del camino preestablecido y crear el suyo propio. Por eso, es de extrañar que en los 355 episodios que lleva en el aire la Academia de Marketing Online, todavía no nos haya visitado ningún chef. Hoy, en el último episodio antes de tomarnos un pequeño descanso por Semana Santa, he querido corregir esa omisión invitando a uno de los más grandes. El chef Dani García es uno de los cocineros españoles con mayor proyección internacional y si no has tenido la suerte de disfrutar de sus creaciones in situ, seguro que le has visto por la tele alguna vez. Este artesano del sabor que combina productos de su tierra andaluza con las técnicas e ingredientes más vanguardistas lleva 20 años detrás de los fogones y ha sido premiado con 3 estrellas Michelin. Más allá de la cocina, este emprendedor todoterreno está al frente del grupo Dani García, que engloba el restaurante gastronómico Dani García, los conceptos Vivo, Lobito de Mar y Leña, el catering eventos Dani García y Atelier. Su particular laboratorio de ideas en Marbella, entre otros proyectos nacionales e internacionales. La historia del chef Dani García continúa escribiéndose y en el programa de hoy vamos a descubrir sus consejos más valiosos para emprendedores y emprendedoras inconformistas dispuestos a superarse una y otra vez. Este episodio de la Academia de Marketing Online está patrocinado por WebEmpresa. WebEmpresa te ofrece alojamiento rápido, seguro y flexible con soporte las 24 horas al día para convertir cualquier proyecto digital en una realidad. Por eso, desde hace años confío en WebEmpresa para alojar mi propia página web. Accede a sus cursos gratuitos en www.webempresa.com/university y aprende cómo construir la web de tus sueños paso a paso y desde cero. Chef Dani García, bienvenido a la Academia de Marketing Online y muchas gracias por estar hoy con nosotros. ¿Qué tal? Un placer. Encantado, vaya. Bueno, Dani, mira, cuando yo trabajo con emprendedores, lo primero que hago es ayudarles a definir de forma consciente su propósito motivador, ¿no? Eso que te mueve a hacer lo que haces, a sacrificarte, a hacer cosas que otros no están dispuestos a hacer y, en definitiva, a levantarte después de cada tropiezo. Cuando yo me puse a preparar esta conversación contigo, descubrí tu motivación nada más empezar. Lo pones así en tu página, dices, mi sueño es estar un domingo paseando por Marbella sabiendo que medio mundo está comiendo mi gazpacho de cereza o mi brioche de rabo de toro. ¿Qué significa esa versión de éxito para ti? ¿Y por qué es tan importante? Es un resumen perfecto, ¿no? Probablemente de lo que queremos como empresa, como grupo, ¿no? Como grupo de Dani García, ¿no? Al final nacimos en la alta cocina, ten en cuenta que la alta cocina es verdaderamente minoritaria, ¿no? Yo siempre cuando pongo ese tipo de ejemplo me gusta hablar de datos puros, que es probablemente donde se entiende, ¿no? Nosotros cuando teníamos el restaurante de 3 estrellas Michelin podíamos alcanzar la cifra de unos 12.000 personas al año dando de comer, que era a la cantidad de gente que nos podíamos acercar con ese tipo de cocina. Posteriormente, en un restaurante como Vivo podíamos llegar a 130.000 personas al año. Tú fíjate ya solo la diferencia en dos tipos de restaurantes. Y, por ejemplo, cuando empecé a hacer hamburguesas con McDonald's, la primera hamburguesa que hacíamos, que la comían 50.000 personas diariamente. O sea, por lo tanto, todo este tipo de cosas que van pasando a tu alrededor te van haciendo reflexionar y te van haciendo entender, oye, que por qué si tienes la posibilidad y capacidad de hacerlo, no yo solo, sino con mi equipo, porque Dani García no soy yo solo, hay muchísima gente detrás.
¿por qué no? Dejar también un poco ese mundo de la alta cocina que nos ha motivado durante 25 años y pasarnos un poco a ese mundo mucho más casualizado donde podemos llegar a muchísima más gente. O sea, no solo una cuestión económica, que evidentemente mucho mejor da de comer a 100.000 personas al año que a 10.000, ¿no? Una cuestión de números solo, aunque sea mucho más barato. Y sí, era nuestro reto, o sea, llevar un poco nuestra cocina, y hablaba del gazpacho cereza porque es algo como muy icónico y muy nuestro y muy cultural, y del brío de rabo de toro porque es el plato que más vendemos en cualquier sitio que estemos, ¿no? Si estamos en Qatar, que hay un vivo, lo que más se vende es el brío de rabo de toro. Si lo pones en el delivery, lo que más se vende es el brío de rabo de toro, y en cualquier sitio del mundo, cuando ponemos ese plato, es el que más se vende, ¿no? Por eso hablaba de ello. Sí, es interesante, ¿no? Al final la gente tiene ideas preconcebidas de lo que tiene que ser la cocina o lo que tiene que ser la alta cocina, pero luego es verdad que cuando nos centramos en el fondo de por qué lo hacemos y por qué hacemos lo que queremos, luego hay distintos caminos para llegar a eso, ¿no? Y yo siempre he tenido una duda, Dani, que ¿cómo diablos se os ocurren las cosas que se os ocurren en la cocina? O sea, yo digo, ¿cómo se le ocurre a una persona mezclar esto con esto que casi parece una clase de química, ¿no? Muchas veces. ¿Cuál es tu proceso para generar nuevas ideas? ¿Eres de esto de un momento eureka en la ducha? ¿O tienes un método más o menos desarrollado? Dices, mira, yo me voy a dar un paseo, yo me voy a la playa a primera hora, me doy una vuelta y ahí es donde se me ocurren las ideas. ¿Cómo innovas tú? Yo al método lo llamo pico y pala. O sea, quiero decir, no es más que eso. No hay una cuestión. Digo, a muchísimos cocineros he escuchado, oye, que estaba ahí paseando por el campo y tal y cual, y vida. O sea, a mí me parece muy bien, a mí no me pasa. O sea, en mi caso, por ejemplo, de verdad es un trabajo constante y diario. Muchas veces no es una cuestión ni siquiera de que venga al trabajo a la oficina. Sí. Puede ser un domingo, pero no porque se me ocurra porque pasaba por allí, sino porque evidentemente en mi cabeza, ahora mismo estamos con un concepto nuevo de pizzas, por ejemplo, y yo es que solo tengo eso en mi cabeza, ¿no? Y solo me desconecto de eso cuando, por ejemplo, aquí estoy en la oficina, detrás de esa puerta son todo mi equipo ahora mismo cocinando para otro concepto nuevo que hacemos en Madrid, que se llama Smoke Room, Fire Omakase, y entonces sí, ellos vienen, esto viene así, tal. Pero claro, hay un trabajo previo de absolutamente todo. Yo necesito primero creerme el concepto y lo que vamos a hacer. O sea, no puedo empezar a trabajar en platos si no tengo logo, si no tengo el naming, el branding. O sea, necesito un poco todo esto, ¿no? Y conceptualizar todo eso. Cuando ya tengo todo ese paquete, es cuando empezamos un poco a crear cosas, ¿no? Pero en el caso de la pizza, cuando ya tienes la masa perfecta y ya sabes un poco todo, al final pues empiezas a crear los ingredientes, los platos que pueden ser o no, ¿no? Así lo hago todo. O sea, da igual el concepto que sea, da igual que sea un concepto de 20 euros que sea un concepto de 300, ¿sabes? O sea, por persona me refiero, ¿no? A precio medio. Y una vez que tengo eso, sobre todo naming, branding, y tengo esa cajita blanca, empezamos a colorearla, ¿no? Y a meterle cosas, pero es una cuestión de trabajo y de cierto orden y de muchísimas horas comiéndote la cabeza. O sea, no es más que eso, ¿no? Que se olvide la gente que nos está escuchando de momento eureka, de que en un momento dado bueno, yo imagino que a lo mejor hay gente que tiene, yo me alegro por ellos, ¿no? Pero a mí me llegan esos momentos, pero me llegan esos momentos, pues me estoy comiendo la cabeza. No, y es interesante lo que has dicho de a lo mejor te llega ese momento para una de las piezas concretas, ¿no? Que del branding, del packaging, del naming, de un concepto, ¿no? No es la idea en general, sino es pico y pala realmente, ¿no? Es decir, a veces el camino se aclara a medida que vamos añadiendo piezas, ¿no? Es decir, tú vas pensando en una cosa, en otra, y son como las piezas de un puzzle, y sí, te puede llegar una inspiración en un momento dado para un nombre o algo que te inspira, pero es el conjunto de todo. Fíjate, Dani, que muchos oyentes tienen la misma pasión que tienes tú por la cocina, pero por otras cosas, ¿no? Cada uno tiene sus pasiones, ¿no? Y se me ocurre, pues, un amigo y alumno, el doctor Pedro Viejo, por ejemplo, que ayuda a personas con dolor crónico a tener una mejor calidad de vida. O otra oyente nuestra, que es Gloria Pomares, también alumna, es terapeuta para niños con necesidades especiales, ¿no? Y estas personas tienen formación, tienen habilidades, tienen conocimientos, tienen una pasión por lo que hacen, pero el problema es que al construir un negocio, y ya ni te digo construir un imperio internacional como estás haciendo tú, requiere otras habilidades y requiere otras actitudes y aptitudes, ¿no? Que para empezar suele implicar dedicarle menos tiempo a aquello que es lo que a ti te apasionaba. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo afrontas tú esta dualidad entre tu esencia, que es la cocina, y al mismo tiempo construir y escalar una marca que implica, pues, viajar, salir en la tele, buscar financiación, contratar colaboradores, estar esto que estamos haciendo ahora, ¿no? Es decir, al final esto te aparta de los fogones
Yo me pregunto, ¿cómo alguien que tiene una pasión tan marcada, cómo manejas tú esta dualidad? ¿Sabes qué pasa? Es que mi pasión no es solo la cocina en sí. Sí. Yo creo que va mucho más allá, es la creación del concepto entero, por eso disfruto absolutamente tanto, ¿no? Primero, como te decía, somos un grupo que ahora mismo somos 600 personas, que hay muchísima gente también a mi lado, ¿no? Uh-huh. Sí me gusta evidentemente controlar un poco todo eso. Luego tengo la suerte, que anteriormente no la tuve, pero desde hace 7 años, de tener a mi socio Javier, sobre todo, que es un poco la persona que al final es la que busca sobre todo un poco más la parte de financiación, lleva toda la parte financiera. Esto sí que o sea, no me gusta, pero sí es cierto que estoy bastante atento, informado, porque evidentemente a nivel estratégico es fundamental, ¿sabes? Entonces, Javier hace sobre todo la parte que no me gusta ni yo sé hacer, y probablemente yo hago la que él no sabe hacer, sí. ¿sabes decir? Y no le gusta, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Yo comprendo muchas veces cuando nos dedicamos un poco al mundo de la creatividad, ¿no? La creatividad, hay una palabra, o sea, que yo aprendí con el tiempo cuando, por ejemplo, hace entre 8 y 10 años no me iba tan bien como ahora, de hecho me iba muy mal, ¿sabes? Para no... entonces aprendí que la creatividad no todo vale, ¿no? Yeah. O sea, y que al final, bueno, no es que me inventara, pero utilizo mucho y me grabé a fuego la palabra allegada al lado de la creatividad, que para mí es fundamental, que es sostenible. O sea, quiero decir, tienes que crear cosas que sean verdaderamente sostenibles y rentables. Sí. Si no, al final, por muy creativo que te sientas, por muy creer que vas a cambiar el mundo, tiene fecha caducidad, ¿no? Y yo no quiero hacer algo que tenga fecha caducidad, ¿no? O sea, quiero realmente seguir disfrutando de la cocina siendo creativo, pero también siendo sostenible y siendo rentable. O sea, eso para nosotros como grupo es absolutamente fundamental. Y además me parece muy bonito que en ese caso a la creatividad también llegue cierto momento en el cual le pongas paréntesis. O sea, quiero decir, lo cierres en un círculo, ¿no? Sí. Nosotros intentamos crear sin pensar si económicamente va o no va a ser rentable, pero una vez que tenemos la idea y pensamos que es muy buena, intentamos hacerla rentable al máximo posible. Por lo tanto, eso me parece absolutamente fundamental. Y aparte, evidentemente, estoy rodeado de mucha gente que tengo suerte de que me hace caso y cree mucho en mí, ¿no? Porque he hecho cosas que no todo el mundo tiene por qué hacerte caso, ¿no? O sea, tú imagínate durante 20 años trabajando por tener 3 estrellas, y cuando te la dan, sí, lo tenía pensado antes, ¿no? Le dices a tu equipo que, vale, oye, es que ya tenemos que nos vamos, ¿sabes? Y que vamos a montar restaurantes de 40 y 50 euros por el mundo. Ahora ha pasado 1 año y medio, 2 años de eso, ¿no? Y de ese momento, que fue un momento absolutamente crucial, ¿no? Y que todo el equipo decidió quedarse a mi lado. Pero también en un equipo de un nivel de alta cocina, oye, que a lo mejor solo creen en eso, ¿sabes? No tienen por qué creer en alguien que les está diciendo, os encanta todo eso, ¿no? Hemos luchado por eso a muerte y hemos conseguido llegar aquí, que hay 100 y pocos privilegiados en el mundo que han podido llegar, ¿sabes? Y os gusta, ¿no? Pues no nos vamos a quedar, ¿sabes decir? O sea, nos vamos a ir a otro sitio y ahora nuestro reto para mí va a ser mucho más mayor, ¿no? Todo ese tipo de cosas y ese tipo de gente también es la que evidentemente hace que yo ahora mismo pueda estar sentado, porque el trabajo se sigue haciendo, ¿no? O sea, hemos ido un briefing esa mañana. Yo he tenido 2 cosas. Te hablo del tema de pizza porque saco a la gente de marketing solo para eso, y con mi equipo porque estamos haciendo ya los platos de Smoke Room, porque el concepto está creado, ya estamos llenándolo de contenido, ¿no? Y yo pues estoy aquí sentado contigo, o sea, digo, pero tengo un equipo trabajando. Sí, o sea que realmente ahí es verdad que hay mucha gente que dice, bueno, no, a mí lo que me gusta es pintar, o a mí lo que me gusta es cocinar, a mí lo que me gusta es esto, ¿no? Pero cuando vamos, precisamente lo primero que te he preguntado de ese propósito, decir, ¿qué es lo que pretendes tú conseguir o comunicar a través de la cocina? Implica mucho más, ¿no? Entonces yo animo a la gente a, bueno, pues abrirse un poco, ¿no? No quedarse encerrado en lo que está haciendo, que está fenomenal, y ver un poco qué posibilidades hay de exactamente lo que has dicho tú, de hacerlo sostenible, de darle visibilidad y que la gente realmente pueda disfrutar de ese elemento. Hoy en día, Dani, muchos profesionales tenemos que ganarnos la confianza de nuestros clientes, todos realmente, y una forma de hacerlo es demostrar, lógicamente, que les podemos ayudar o que les podemos aportar algo, y eso implica compartir. Yo en este programa he entrevistado a teóricos competidores míos, les he presentado a mi audiencia, les he dado visibilidad. Tú compartes pues de todo en la tele, con las nuevas generaciones de chefs, es decir, eres un tío
sorprendentemente accesible y generoso con el tiempo, con lo que compartes, con lo que dices, ¿no? Entonces, yo personalmente soy de la opinión que compartir aporta más al que comparte que al que recibe, ¿no? Entre otras cosas porque, bueno, pues es una forma de dejar un legado, pero ¿qué te aporta a ti? ¿Cómo de importante para ti es este componente de formar a la gente que viene detrás, compartir, dejar ese legado, o sea, ser un poco... apartarse del concepto tradicional de competencia, buscar colaboración, buscar, bueno, pues esa sintonía con otra gente del sector? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo es que he nacido y probablemente una grandísima parte de donde soy se lo debo a gente que me ha compartido cosas. Sí. O sea, pues hay muchísima gente que me ha aportado tanto su visión de la vida, e incluso sin conocerlo, ¿no? Pero que me han sin duda aportado recetas, formas de hacer. Yo creo que eso, por ejemplo, Ferran Adrià, ¿no? Que fue un absolutamente faro y foco para todos los cocineros de nuestra generación, sobre todo. Fue un tío que era tremendamente accesible y que cada año, al final de cada año, hacía una demostración, una ponencia sobre todo lo que había hecho y cómo lo hacía el año anterior, ¿sabes, tío? O sea, sí. Y eso lo compartía con todos los cocineros cuando también eran su, entre comillas, competencia, ¿no? Porque al final él estaba está en otra galaxia, ¿no? Probablemente, ¿no? Entonces a mí nunca me ha importado compartir absolutamente todo y lo comparto todo y lo comparto en mis redes sociales y lo decía en los programas de televisión. Es que eso, además, yo creo que es lo que te hace ganarte al público, ¿no? Si yo me estoy escondiendo cómo hacer una patata frita, simple y llanamente, cómo la hago yo, cómo creo que hay que hacerla, porque probablemente he hecho muchísimas más de otra gente y me lo he estudiado, me lo he empollado y me lo todo. Me parece que estoy no dando todo de mí, ¿no? Que falta un poco esa parte de la esencia, ¿no? Uh-huh. Yo creo muchas veces la cantidad de visualizaciones que tenemos y la cantidad de cuando hago alguna receta, que no tengo tiempo de hacerla siempre y me encantaría hacer más porque la gente me pide más constantemente, yo creo que la gente agradece muchísimo esa cantidad de trucos y esas cosas que probablemente nunca jamás nadie le había explicado, ¿no? Sí, al final eso que compartes es la esencia de tu marca personal. O sea, lo que habitualmente se llama marca personal es esa actitud con la que tú te relacionas con clientes y no clientes y con todo el mundo en general, claro. Yo tengo claro que al final es una marca, ¿no? O sea, eso me ha costado bastante tiempo entenderlo, claro. ¿No? Porque al final tú mirabas, te veías tu nombre, yo no soy nada egocéntrico, sino todo lo contrario. O sea, soy bastante tímido, pero al final me acostumbro a ver mi nombre en todos sitios. Y, joder, bueno, en la calle, en anuncios, en mil cosas y al final me di por hecho de que era una marca. Entonces, al ser una marca ya entras en otro universo, ¿no? En el universo de que necesitas público, claro, sí. Evidentemente, ¿no? Entonces, a ver, no fuerza absolutamente nada, soy como soy, pero si tuviera que forzar ser simpático y agradable, lo haría, porque al final es una marca. O sea, otra cosa es la persona, ¿no? Sí. O sea, oye, ya cuando llega a mi casa, te quitas la chaquetilla si quieres o dejas de ser el Dani García cocinero para ser el Dani García padre y demás, ¿no? Y amigo de sus amigos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero como marca, evidentemente, soy natural y no fuerzo nada, pero si tuviera que forzarlo como marca, lo haría. Sería la forma más lógica de hacer, claro. Sí, sí. Evidentemente, que tú puedes ser maleducado y tener una marcaza, que también. Sí. Pero yo creo que funciona todo en positivo. Sí, o sea, y al final, ¿durante cuánto tiempo es sostenible eso sin volverte loco, ¿no? Y sin tener una dualidad absoluta y sin que al final la gente no es tonta. O sea, yo soy de la idea de que la gente mayoritariamente no es tonta. Totalmente de acuerdo. Y esto se ve, y aparte es que es muy difícil fingir algo que uno lo puedes hacer. O sea, a mí la gente me dice, oye, Óscar, yo quiero hacer un podcast y al final, mira, tú 5, 10, 15, 20 episodios puedes fingir ser lo que sea. Pero después de 300 y pico, o una de dos, o tienes una bipolaridad tremenda o no se puede. Hablando de todo esto, Dani, aquí en el programa prestamos mucha atención a lo que son las dos facetas de los negocios, ¿no? Una es la más práctica, ¿no? La que viene a ser, pues, estrategias, acciones, herramientas concretas, finanzas, planificación, productividad, todas estas cosas, ¿no? Y luego la otra, que es la que suele pasar más desapercibida o se le da menos importancia, es la mentalidad. Y en este sentido hay dos grandes miedos, llámalo creencias limitantes, que suelen bloquear a muchos emprendedores, ¿no? Y una es el miedo al fracaso y otra, paradójicamente, es el miedo al éxito, ¿no? Y yo me imagino que, claro, ganar una estrella Michelin, ganar 2, ganar 3, esto produce vértigo, ¿no? Es decir, cuando tú no tienes nada, pues oye, no tienes nada que perder, pero cuando has alcanzado las estrellas, claro, puede ser aterrador estrellarse, que te lo quiten, o sea...
¿Sabes qué pasa? En nuestro mundo es tan sumamente complejo Sí, que estrellas no significa rentabilidad del restaurante, ¿vale? Es una cuestión solo pura y dura de una guía que se llama Guía Michelin, que lleva 100 años y que es absolutamente genial. Y es una cuestión, evidentemente, pues de privilegio, un reconocimiento a tu trabajo, sí, etcétera, etcétera. Pero en ningún momento, en ninguno, además, de hecho, creo que te puede complicar más la vida. sí. En ningún momento te dicen, es que si tienes una estrella vas a ganar más pasta, si tienes dos vas a ganar más todavía, y si tienes tres ya vas a ganar muchísima pasta. Eso no funciona así. O sea, en el mundo de la cocina no funciona así. Si funcionara así, yo no hubiera dejado la alta cocina para hacer lo que hago ahora. O sea, me hubiera quedado ahí. Ujú. ¿Sabes? Porque es muy guay salir a la calle y tener tres estrellas toda tu vida. Digo, pero al final la rentabilidad es compleja. Compleja como en cualquier negocio, ¿vale? O sea, porque al final como en cualquier negocio de hostelería, quiero decir. Sí, O sea, tan compleja es hacer rentable. Bueno, hay negocios como a lo mejor pizzerías japoneses, etcétera, etcétera, que son, o que los márgenes son bastante más rentables, pero en el fondo hay que hacerlo rentable. Si te equivocas de poner un sitio por la location, una pizzería, al final puede o no puede funcionar o puede o no puede ser rentable. sí. Pero en la alta cocina, lo complejo siempre para mí ha sido eso. Y esto es una cosa que a mí me perturbaba muchísimo, ¿no? O sea, tú al final, oye, juegas al fútbol, si metes muchos goles en primera división, ya, ganas pasta sí o sí. O sea, aquí no hay, vaya, o sea, ganas sí o sí. Si al final tienes éxito en muchísimos ámbitos, ¿sabes? Ganas pasta sí o sí. Si tienes éxito en la alta cocina, no ganas pasta sí o sí. Ya. Tienes más posibilidades de ganar pasta, pero no es automático. Ujú. ¿Sabes lo que te digo? Esto es complejo. Luego, con el tema del fracaso y el éxito, Sí. yo con eso, la verdad, he vivido siempre, bueno, porque he vivido en los dos, ¿sabes? Y creo que en la vida, evidentemente, para llegar al éxito, probablemente hay que pasar por el fracaso profundamente. O sea, para aceptarlo bien, ¿no? Y yo creo que el problema es una cuestión de mentalidad de país, sobre todo, ¿no? O sea, somos un país, España en concreto, ¿no? En el cual nos da pánico decir que hemos fracasado. O sea, eso es que, vaya, parece que has matado a No, es un alguien, ¿sabes? O apestado, eres un sea, apestado. totalmente de acuerdo, vaya. O sea, y eso es algo que hay que quitarse en el medio de una manera totalmente natural. Es que yo lo digo. O sea, yo es que hubo una época de mi vida no tan lejana, que no tenía coche. Tuve que vender el coche. O sea, estuve un año y medio, en el año 11 me parece que fue, por ahí, 11 12 en el que no tenía ni coche y en el que me iba mal, a Mm. pesar de tener dos estrellas Michelin. Ojo, ¿eh? Sí. ¿Sabes, tío? O sea, a pesar de todo eso, evidentemente, pues pasan muchas cosas, hubo crisis financiera, me bajé de Ronda a Marbella, o sea, mil cosas me pasaron, me asocié con la gente equivocada, me engañaron, o sea, me pasó un poco de todo, ¿no? Y considero que fracasé. Bien es cierto que mi cocina funcionaba, que era la única luz que yo veía al final del túnel. Ujú. O sea, yo veo que funciona, hago eso, al final la empresa ya al garete por la gente que la llevaba, ¿no? A mi alrededor porque yo no sé llevarla, o porque yo no sé explicarme, o porque yo no he elegido a la gente correcta. Por lo tanto, tampoco puedo decir que el fracaso, oye, no, es que son ellos, ¿no? Es que yo soy Dani García, tengo 2 estrellas Michelin y lo mío funciona sí o sí, ¿no? Sí. En aquel momento, ¿no? Y punto, ¿no? O sea, no es eso tampoco. Tú tienes que saber elegir a la gente, etcétera, etcétera. Pero fuera de eso, de verdad, bueno, al éxito yo creo que poca gente le podía tener miedo. Una cosa es asimilarlo o no asimilarlo, o cómo lo asimilas, Sí. ¿vale? Pero no se le puede tener miedo. Y al fracaso exactamente igual, tampoco se puede tener miedo. Es una cuestión de asimilarlo, cómo lo asimilas Ujú. y cómo sacas los mejores jugos de eso que te ha pasado. Es que es la forma, realmente el fracaso es casi más fácil de entenderlo, ¿no? Porque es obvio que pues tú para aprender a caminar o para aprender a montar en bicicleta siempre se pone ese ejemplo, pues necesariamente te la vas a pegar, seguro. Y es la forma en la que vas avanzando y por eso los pilotos se forman en un simulador, no levantando un avión, porque lo que se trata es minimizar sabiendo que te vas a equivocar, cómo puedo, digamos, protegerme y que la leche no sea tan gorda, ¿no? Pero es verdad que el éxito, ostras, hay gente que le tiembla el pulso a la hora de decir, ya no hablo de estrellas, pero el éxito empresarial, el éxito de tener una marca reconocida y apreciada, esto va por olas. O sea, en el momento en el que estás arriba, llámese estrellas, llámese rentabilidad, llámese popularidad, lo que cada uno entienda por éxito en su negocio,
Cuando estás arriba y miras de reojo y miras hacia atrás, ostras, virgencita que me quedo como soy, ¿no? Como se suele decir, pero al final, claro. Es que no miro. O sea, Mejor no es que también, mejor mirar hacia no, adelante. claro, o sea, a ver, yo ahora estoy hablando contigo, Sí. ¿vale? Y me puedo hacer reflexionar, ¿no? Y decir, sí, es que tengo 600 empleados, tío, es que tal y cual, es que estamos en una pandemia, es que no sé qué, no sé cuánto, Eso. claro, es que entonces es que me voy a bloquear. Te metes en la cama, te pones el edredón por encima y... Claro, tal y como está la situación, ¿no? Todavía no podemos abrir por la noche aquí en Marbella, Sí. ¿no? En Madrid, gracias a Dios, pues sí, un poco más, ¿no? En Qatar también, que estamos ahí, no hemos podido terminar de abrir los restaurantes en Estados Unidos por culpa de eso, en Ya. Londres igual. Sí. O sea, quiero decir, o sea, no. Intento de verdad sacar un poco la parte positiva, ser consciente y sobre todo utilizar el sentido común, ¿no? Yo reconozco la pasión de todo emprendedor, porque yo también la tengo, Sí. pero también he aprendido a intentar tener el equilibrio, ¿no? Yo el otro día en una entrevista, por ejemplo, me hablaban de la hostelería, ¿no? De qué pasaba en la hostelería, ¿no? De que también hay más negocios que fracasan, que tienen éxito en el mundo de la hostelería. Te hablo en general, no te hablo de la alta cocina, ¿no? Y es verdad que es un gremio en el cual yo creo que está poco profesionalizado, primero. Todo el mundo piensa que puede poner un restaurante, oye, porque me gusta comer, porque sé, porque tal, porque tengo algo de dinero, lo hago, o monto una franquicia. Todo el mundo piensa que puedo hacerlo y creo que no es así, hay que profesionalizarlo mucho más. Y luego, de verdad, por otro lado, es un mundo donde la pasión está por encima de la razón. Sí. O sea, nos gusta tanto, nos apasiona tanto el hecho de ser cocinero, tener un restaurante, que la gente pruebe lo que hacemos, nuestros platos, de hacer feliz, en definitiva, a la gente, que nos nubla en muchísimos casos la realidad. Y yo creo que en ese sentido tenemos que utilizar toda esa parte de pasión de una manera positiva, pero dándole sentido común sobre todo. Canalizarla un poco también, y eso, fíjate, es verdad, eso pasa Fundamental. en el mundo nuestro más de Internet. También sucede, ¿no? Es decir, la gente que no sabe qué hacer o no tiene otra idea, pues me hago Instagramer o me hago YouTuber, sí, porque como parece que es muy accesible y es muy fácil, es muy similar, según me estabas contando, yo estaba diciendo, ostras, es que la gente dice lo mismo online, ¿no? Entonces, la pasión sin dirección y sin una lógica y sin una formación y un conocimiento y lo que tú dices, un sentido común, incluso a veces lo más difícil es saber lo que no sabes y hacer esa reflexión, ¿no? ¿Qué papel juega para ti la formación? O sea, alguien como Dani García, que uno dice, joder, pues en este mundo lo sabe todo, tú sigues aprendiendo, te sigues formando, o sea, te sigues yendo y estudiando. Pero es que yo no lo sé todo, o sea, es que también es verdad que esto es otra de las cosas, ¿no? Que parece que un cocinero como yo, ¿no? Que llega a tener 3 estrellas Michelin, como te digo, que hay 100 y poco en el mundo. Sí. Tengo que saber cuántos tipos de ajo hay. ¿Que no lo sabes? Sé que está el ajo morado, el ajo blanco. Qué decepción, Dani, esperaba que... Ya, pero que es inviable, ¿sabes? O sea, es que es inviable. O sea, yo llevo 25 años cocinando ya. Y ni así, te pongo el ejemplo del ajo, como te podía poner, yo qué sé, pues seguramente hay 18 tipos de puerros. Sí. A lo mejor, ¿sabes? Decir, o sea, pero que tampoco evidentemente me lo sé 100%, ¿no? O sea, ¿no? Ni cuántos tipos de garbanzo ni de lentejas, ¿sabes? O sea, eso es mucho más complejo y evidentemente siempre sigues aprendiendo, sí. Siempre. Lo que sí es cierto de que también cada vez que pasa el tiempo tienes más experiencia, ¿no? Sí. Ahí muchas veces me dicen también, oye, pero tú cocinas. Sí, yo psicológicamente cocino cada día, ¿sabes? Otra cosa es que haga el hecho, como ahora mi oficina un poco se dividía en una zona de cocina y en esa zona un poco que veis, que de mesa, pizarra, biblioteca, un poco tengo de todo. Y me paso mucho más tiempo aquí que en la cocina. Yeah. Pero estoy probando constantemente. O sea, al final haces los platos, haces las cartas, haces absolutamente todo, ¿no? Y bueno, en mi... Lo que te da esa experiencia muchas veces es saber precisamente qué es lo que te falta y dónde tienes a lo mejor que profundizar. La experiencia no es saberlo todo, sino a veces es saber lo que no sabes, ¿no? Quería rebobinar un poco una cosa que has dicho, porque has mencionado, lo cual significa que, lógicamente, para ti es importante las 600 personas que hay detrás del grupo de Dani García. Y, claro, dicen que los buenos emprendedores son solo tan buenos como las personas que forman parte de su equipo y que tienen a su lado. Tú, o sea, a la hora de contratar a alguien, de buscar puestos clave para tu organización, porque claro, al final 600 personas son muchas personas. Yo entiendo que ahí pues habrá un organigrama, una estructura, no ves tú personalmente a todo el mundo, o igual sí. No, bueno, me gustaría, quedaría genial decirte. Sí, conozcas, sí, ya, pero... Sí, quedaría genial, pero muchas veces
se me olvidan hasta los nombres de mi sobrina, ¿sabes? Tío? O sea, como para acordarme lo que estoy diciendo. No, la verdad que para eso reconozco que soy un poco desastre para intentar aprenderme o conocer a toda la gente que trabaja en mi compañía. O sea, es imposible, la verdad. Pero no busco mucho porque toda la gente que está a mi lado lleva casi toda la vida conmigo. O sea, entonces, la verdad que en ese sentido metemos bastante poca gente nueva, digamos, en lo que es la parte más importante de la compañía, ¿no? Y luego cuando metemos a alguien o tenemos que meter a alguien, porque evidentemente crecemos de una manera rápida y empezamos a tener otros sectores donde no los conocemos 100%, por tanto necesitamos gente que sepa más que nosotros. Sí. Esto también es genial y que hay que hacerlo. Pues, por ejemplo, el mundo delivery, pues ahí sí está entrando gente que viene mucho más de ese mundo a enseñarnos cosas. ¿sabes? Y ahí sí, pero intento meter siempre gente, a la gente que está a mi lado, por lo menos, la más cercana de alrededor, son gente que he tenido que conocer antes en otros trabajos. O sea, digo, que he trabajado con ellos de otra manera, ¿no? O sea, que es lo que hago, verdaderamente. No metemos a nadie así, te digo en mi entorno, ¿eh? Mi puro y duro entorno, a lo mejor son 20 personas, ¿sabes? Aproximadamente, ¿no? Y como te digo, a lo mejor de las 20, 15 llevan mucho tiempo ya, ¿sabes? Entre 15 años y 5 años, ¿sabes? Sí, pero años, ¿sabes? Bastante tiempo, ¿no? Y me gusta, evidentemente, la formación, pero la formación la hace otra gente, no la hago yo directamente. Yo intento, yo siempre les explico a ellos que la parte de la formación es como una pirámide, ¿no? O sea, yo tengo mi equipo y se lo explico a mi equipo. Mi equipo tiene su equipo en los restaurantes y se lo explica a ellos. Ellos a su vez se explica a ellos. Sí. E intentamos que evidentemente el mensaje, tal y como sale de mí y llega al final, sea exactamente el mismo. Que no sea como el teléfono escacharrado, claro. Bueno, ya sabes cómo es eso. A ver, no es perfecto porque al final es un trabajo tan sumamente artesano que evidentemente siempre hay cierta agujero o filtraciones, ¿no? Pero para eso también yo consumo mucho, voy mucho a los restaurantes, todo mi equipo va a los restaurantes, nos obligamos a ir constantemente. Si vemos que hay algún punto de fuga y hay que quedarse 3 días allí, va mi equipo con su mochila de construcción y llegan ahí, pico y para otra vez. O sea, para eso somos bastante pesados, ¿sabes? Pero sí que intentamos, evidentemente, formar a la gente lo máximo posible. O sea, aún sabiendo que hay mucha rotación, que al final se van y da igual, pero no da igual. O sea, sí, claro. Tenemos también un poco que se queden con la esencia de lo que somos, de cómo se hacen las recetas y cómo se trabaja y de cómo se cocina. Hablemos de un poco la incertidumbre, Dani, que es, bueno, la incertidumbre es ley de vida y esto siempre se ha dicho como una frase hecha, pero, bueno, y de hecho incluso pues la vida sería muy aburrida sin esa incertidumbre, pero claro, en el último año a lo mejor esto de la incertidumbre se nos ha ido un poquito de la mano, ¿no? Ha crecido. Sí, pues como que ya no es como uno dice, sí, hay que aprender a vivir con la incertidumbre. Bueno, esto toda la vida se ha dicho y queda muy bonito, pero ahora pues no hace falta que te cuente, y de hecho lo has mencionado antes, pues la situación que hay mucha gente sufriendo en tu sector, en muchos otros sectores, ¿no? Y claro, al final, confinamientos, toques de queda, restricciones horarias y sobre todo la arbitrariedad y el no saber cuándo va a acabar, qué va a pasar, ¿no? ¿Cómo reaccionas tú ante una adversidad, si es que se puede llamar así? Porque es que yo creo que hace falta una palabra, un sector como el tuyo, como han sido los hoteles, que de repente no es decir, no, es que hay un tal, es que hay un cual, es que la economía va ralentizando. No, es que tienes que cerrar tu negocio indefinidamente. O sea, yo es que no me lo puedo concebir esto. O sea, es como... Porque no es eso, no, que la economía, la crisis inmobiliaria, pues sí, hay menos actividad. Es un parón de un día para otro. ¿Cómo reaccionaste tú? Yo creo que evidentemente ha sido un proceso, ¿no? Que sí. Evidentemente las 2 primeras semanas, no sé si lo llamaría shock, ¿no? Pero sí rareza, ¿no? O sea, de repente nosotros veníamos además de cocinar de India, habíamos estado en India, en Qatar, era como mediados, finales de febrero, y ya se hablaba un poco de todo eso y tal, y de pronto llegamos aquí y a la semana y pico así, ¿no? Ya pues ya se cierra todo, ¿no? Son momentos raros, ¿no? Nosotros lo único que hicimos fue plantearnos rápidamente, lo que sí que es verdad que hay que afrontar los problemas de una manera reflexiva, pero lo más rápida posible, ¿no? O sea, no hay que darle muchas vueltas, o sea, la situación es la que es. Y no la puedes cambiar. Esto es como la vida, o sea, es decir, las cosas que no puedes cambiar y que están pasando, ya están pasando, o sea, y lo que tienes es que adaptarte a ellas lo antes posible, ¿no? Pero sí es verdad que hubo como 2 semanas extrañas en la cual pedimos todos los ICOs posibles e hicimos todos los ERTEs posibles, porque al final también
evidentemente tengo una compañía que solo podría sobrevivir si hacemos ERTE y pedimos ICO, Sí. ¿sabes? O sea, porque es muy grande y tenemos muchísimas cosas, ¿no? Mm. Lo hicimos y la verdad que como a las 2-3 semanas teníamos un poco como todos estos problemas totalmente asimilados y resueltos, ¿no? Ya sabíamos un poco los gastos que podíamos tener, negociamos alquileres, negociamos millones de carencias, o sea, absolutamente de todo. Nos dedicamos a 2-3 semanas a intentar tener los mínimos gastos posibles y a intentar tener todo el dinero posible para afrontar algo que no teníamos ni pajotera idea que podía pasar. Que teníamos dinero, pero como no sabes, Claro, es que no pues te sabes. acoge a todos los ICOs posibles y punto. Claro. ¿Sabes? Entonces, ya tenías ahí bastante dinero en la cuenta como para sobrevivir un año tranquilamente, ¿no? Y eso es importante, asimilarlo, sobre todo, ¿no? Yo creo muchas veces en el mundo empresarial, sobre todo por culpa de esa pasión, no se utiliza el sentido común todo lo que deberíamos, ¿no? Y luego, en el fondo, de verdad, es mucho más sencillo, sea fracaso o sea éxito, pero es más sencillo. O sea, la vida de verdad es un 2-3 en estos casos, ¿no? Oye, ¿tienes ese problema? Lo asimilas lo antes posible, ¿vale? E intenta buscar la solución, ¿vale? En nuestro caso ya la tenemos. Ya la teníamos y teníamos para vivir un año. Creíamos no plantear de que eso iba a pasar así. La verdad que luego el verano fue buenísimo, en Madrid un poco menos, pero en Marbella fue genial. Luego Madrid ha ido mucho mejor y en Marbella un poco más bajo. Pero hemos pasado un año que al final tuvimos beneficios, evidentemente muchísimo menos de lo que se esperaba, muchísimo menos que el año anterior, pero al final acabamos en positivo, cosa que nos reconforta también y nos da como cierta seguridad, ¿no? Sí, que es agarrarse a ese lado positivo y ver la forma pues con sentido común, que yo creo que lo que has dicho ahí es importante el no empezar a darle vueltas y vueltas a una situación que no puedes controlar. Es verdad que nos metemos en este bucle, ¿verdad? Y es intentar redirigir esa energía. O sea, siempre hay un proceso inicial de shock, de incredulidad, de injusticia, de todo lo que uno quiera. Y yo supongo que es normal pasar eso unos días. No puedes hacer nada. Claro, pero llega un momento en el que tienes que buscar soluciones, intentar tener la cabeza fría y minimizar esos daños. Frío no, hay que ser helado. Sí. O sea, de verdad. Sí, porque hay decisiones complicadas. Bueno, pero es que precisamente son esas decisiones las que te van a poder hacer seguir. Esto es lo que muchas veces hablamos de fracaso. Efectivamente. Es que muchas veces hay que fracasar. O sea, muchas veces, yo me explicaba también un poco el otro día, hablaba con unos amigos, ¿no? O sea, si yo, claro, que esa creo que lo hemos salvado, ¿no? A no ser que venga ya la cuarta ola, maremoto, yo qué sé, lo que puede venir, ¿no? Sí, los zombies. A priori, sí. Claro, a priori yo creo que hemos salido relativamente airosos, ¿no? Pero por ejemplo, hace 10 años no me pasó, ¿eh? No me pasó lo mismo, ¿no? Y yo me decía, ¿qué le diría a mí yo hace 10 años? ¿Eh? Si tú llegas a una crisis de este tipo ya con problemas, lo mejor que puedes hacer es, te hablo por ejemplo en el caso de la restauración, sí. ¿vale? En el caso del restaurante. Lo mejor que puedes hacer es cerrar lo antes posible. Claro. Es que eso no es un fracaso, de verdad. O sea, para mí es un éxito anteponerte un poco o cerrar mucho antes de lo que se puede aguantar, pero hay tanta pasión y tanta ganas y tanto, bueno, yo voy a remontar. Si tu negocio está enfermo, entre comillas, antes de llegar a una crisis como esa, o sea, no vas a enfermo, es que va a morir. ¿Vale? Entonces, mientras antes mueran ese tipo, o sea, te ahorras todo el sufrimiento, que además, en este caso, el sufrimiento es igual a dinero. O sea, no es lo mismo reponerte de una hostia de 100.000 euros que de 1.000.000. O sea, estás cavando un hoyo cada vez más profundo, con más consecuencias, con más... Bueno, es como la gente que tiene una deuda y pide más dinero prestado para pagar esa deuda. O sea, al final es que es un poco te estás metiendo en el hoyo cada vez más y tienes tanta razón esto que dices de en el mundo del emprendimiento, ¿verdad? Todas estas frases que vemos en Instagram, tú estás activo en Instagram, o sea, los verás, todas estas frases de hay que luchar y no tires la toalla y aguanta. Pero leche, es que a veces, macho, ¿Sabes lo que pasa? Es que no es lo mismo. Ya. O sea, es que para mí es mucho más hábil e inteligente. Si tú has llegado, insisto, tienes que llegar enfermo. Si tú llegas con un negocio que no es rentable y que estás perdiendo dinero antes de la crisis y la crisis no te beneficia, porque hay otros negocios que la crisis la ha beneficiado, ¿vale? Pero en ese caso, no es el caso, la hostelería, la restauración, ¿vale? No te beneficia. Yo es que si mi negocio no fuera rentable en ese momento y sabiendo lo que sé hoy día, lo que hago es cerrar la puerta lo antes posible, porque voy a abrir otra ventana de una manera mucho más sana. O sea, porque la hostia que nos puede pegar, nos podemos quedar tiritando.
O sea, temblando que, macho, la próxima ventana que abres, más te vale que ganes mucho dinero para pagar lo anterior. O sea, que mientras más minimices lo anterior, vete a otro lado. Pero es lo que tú decías antes, que parece que eres como un pequeño apestado, ¿no? Si has fracasado. Para mí es mucho más inteligente el poder bloquear esa posibilidad de hundirte mucho más lo antes posible para salir mucho antes con una mochila mucho menos cargada. Sí, y eso es lo inteligente y así es como aprendemos. Estamos llegando al final, Dani, de esta conversación. Yo estaría, la verdad, horas hablando contigo, pero no podemos. Y tú tienes hijas, no sé si van para el mundo de la cocina, no sé si... No. De momento no, pero seguro que, bueno, a lo mejor mucha gente que nos está escuchando sí, ¿no? Y para ti, por ejemplo, los mentores, has hablado ya de gente que te ha influido a ti. Yo he leído, pues, Martín Berasategui, por ejemplo, con quien dices que comparte su ADN como cocinero. Los mentores, llámalo mentores, guías espirituales, cada uno que lo llame como quiera, son fundamentales en los negocios, ¿no? Nos ayudan precisamente compartiendo sus fracasos, sobre todo para que evitamos nosotros, pues, cometer ciertos errores. ¿Alguna lección que hayas aprendido tú de Martín Berasategui o de otros referentes que hayas tenido tú a lo largo de tu carrera que a día de hoy te hayan resultado especialmente importantes o que te vengan a la cabeza con más frecuencia, que tú compartirías ese consejo a alguien que está empezando y que quiere dedicarse a este mundo? Yo es que creo que he aprendido de cientos y cientos de personas, ¿no? O sea, y de cada uno he ido pillando cosas, ¿no? El caso que mencionas, por ejemplo, de Martín, para la alta cocina pura y dura, lo que aprendí sobre todo un poco era la perfección, ¿sabes? Sí. O sea, era un tío que allí cada día se hacían las cosas medidas, pesadas y que estaba absolutamente encima de todo, ¿no? Cuando te hablo yo solo de lo que es un restaurante en sí, ¿no? Sí. Y o sea, eso era absolutamente genial. Pero mira, de Ferran Adrià, por ejemplo, aprendí una cosa que yo intento hacer mucho, la verdad, y es el hecho de verdaderamente ponerle entusiasmo a todo lo que cuentas y creértelo tú mismo el primero. O sea, quiero decir, Ferran, a cualquier cosa, o sea, él estaba haciendo cualquier proyecto, aunque sea cómo llenar una botella de agua, te pongo un ejemplo tonto, ¿vale? Y absurdo, ¿vale? Pero y tú no sabes la pasión que le puede poner Ferran a explicarte cuál es la mejor manera de llenar una botella de agua. ¿Vale? Y esto, o sea, eso es la hostia para crear equipo y es la hostia como ejemplo para verdaderamente hacerle entender a toda la gente que está a tu alrededor lo importante que es cómo llenas la botella de agua. Así todo. La atención al detalle, esa pasión por cada cosa que haces. Eso se transmite a la gente a tu alrededor, se transmite a los clientes. Pero todo, yo soy muy pesado con mi equipo y hablo y explico las cosas como tal y como las siento, pero lo que más me importa es que ellos lo comprendan. O sea, tú al final no vas a trabajar bien si no lo comprendes. Sí. O sea, si tú estás haciendo un trabajo que no le prestas atención, que no sabes tal, que no sabes cuál, eso es un trabajo complicado. O sea, necesitas verdaderamente comprender lo que haces y el por qué lo haces. Y el por qué. Yo no quiero robots en mi empresa. Quiero gente con corazón y con cabeza. O sea, casi... no quiero un tío que esté cortando el ajo porque está cortando ajo. Quiero que corte el ajo y que sepa que la manera de deslizarlo y de no machacarlo es la mejor manera de sacar el mejor perfume, que no amargue, que no, ¿sabes? O sea, me encantaría que todo el mundo de mi empresa entendiera absolutamente cada paso que hace. Por eso pongo el ejemplo tonto de la botella de agua, pero es que absolutamente todo es vital e importante. Eso fue una de las cosas que nunca es que Ferran me lo haya dicho, ¿sabes? Pero que siempre lo vi en él, sí. el hecho de la importancia de absolutamente todo. Nosotros aquí decimos mucho que a la hora de construir un negocio realmente es la suma de todos los pasos y la clave es disfrutar de cada paso. Para mí esa es la clave, ¿no? La gente que está pensando siempre en, no, yo cuando tenga 1000 seguidores, yo cuando venda un curso, yo cuando tenga esto, lo otro, tal, entonces ya sí que estaré contento, tranquilo, feliz, realizado. Si vamos avanzando y cada pieza, cada paso le ponemos esa pasión, yo creo que al final eso da sus frutos, ¿no? Y yo creo que es un buen sitio para terminar porque acabamos, fíjate, de la misma forma que empezamos. Empezamos hablando de tu motivación, de lo que te mueve a ti, de tu propósito, y terminamos hablando de ponerle pasión a cada cosa que hagamos, que es el resultado al final de ese propósito. Chef Dani García, alquimista de los fogones, empresario de éxito y 1000 maravillosas historias que todavía están por compartir, y un tío fantástico, la verdad, súper accesible. Muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido un placer charlar contigo aquí en la Academia de Marketing Online y que te vaya fenomenal. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Dani. Y con esto, mi querido y fiel oyente, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy.
Si te gusta la Academia de Marketing Online, la mejor forma de hacérmelo saber es dejando un comentario amable y una valoración de 5 espectaculares estrellas en iTunes o un maravilloso me gusta en iVoox. Además, gracias a tu valoración, aumentaremos el alcance del programa y podremos ayudar a muchos más emprendedores que lo necesitan. Si quieres más gasolina para tu proyecto, no olvides registrarte en www.oscarfeito.com para acceder a más recursos, contenidos y formación que te ayudará en tu camino. Nuestro programa de hoy ha estado patrocinado por WebEmpresa. WebEmpresa te ofrece un servicio de alojamiento web rápido, seguro y flexible que se ajusta a tus necesidades en todo momento. Independientemente de si estás pensando en crear un blog personal, una web corporativa o una gran tienda online, en WebEmpresa vas a encontrar precios súper competitivos y un gran equipo humano que estará a tu lado durante las 24 horas al día, 365 días del año para ayudarte a resolver cualquier duda. Si tienes una idea en la cabeza, no esperes ni un día más para ponerla en marcha. Contrata tu espacio de alojamiento web en www.oscarfeito.com/webempresa y tendrás un descuento del 25%, un año de dominio gratis y te enviaré de regalo un pack completo de Mimbres Mentales, mi libro y audiolibro de referencia para emprendedores. Muchas gracias nuevamente por acompañarme en esta apasionante aventura y te espero, como siempre, en el próximo programa.